Hola, muy buenos días. Muchas gracias, mi querido Mario, por estar aquí conmigo. En esta ocasión, para quienes nos escuchan, esta es una conversación de amor y de arte y de pasión por parte de la representación de sus hijas a través mío y un conocedor del alma de mi padre, el señor Gustavo Hernández, que va a cumplir 98 años en 2 días. Entonces, he invitado a Mario para conversar de cosas wow, que él tiene en su memoria, que él ha recorrido a través de su amor por la música. Y bueno, voy a hacer preguntas que como hija, pues queremos saber de esos tiempos del papá. Entonces, esto es un regalo para él y bueno, tiene que ver con el corazón de sus 3 hijas, Raquel, Michelle y Cristina, que soy yo, sus nietos, Valesca, Yanni y Arián, y su esposa Iliana. Así que, Mario, bienvenido. Muchas gracias por darme este tiempo, que yo sé que ya casi empiezas a trabajar, pero bueno, vamos a hacer esto con mucha pasión y amor. ¿Cómo estás? Buenos días, Cristina. Un gusto estar aquí contigo y recordar siempre a tu padre, don Gustavo Hernández, una de las grandes glorias del canto panameño, un gran cantante que no solamente permaneció en Panamá, sino que también tuvo trascendencia internacional. En una época en que era muy difícil triunfar en otros escenarios, y Gustavo lo logró por esa calidad vocal que siempre ha tenido el maestro. Maravilla. Mira, yo antes de iniciar con él, que él es el protagonista, yo quería saber un poco de cómo surgió en ti el amor a la música, qué pasó en tu vida, qué pasaba cuando eras niño y adolescente, que tuviste este amor por este tipo de música y este tipo de cantantes. Cuéntanos. Bueno, Cristina, te comento que en casa de los abuelos siempre se escuchó todo tipo de música. Y mi mamá y mi abuela pues cantaban boleros. Y yo me decía a mí que si esas señoras cantaban esas cosas y a uno le tocaba el alma, pues eso era buena música, ¿no? Y por ahí comenzó ese aprendizaje hacia esas cosas de la música, no solamente panameña, sino de otros ámbitos. Y en el barrio en que yo me crié, pues había una persona, el señor Rogelio Vega, que uno iba a la casa de don Rogelio y tenía la posibilidad de escuchar de todo tipo de música. Dijiste algo que a mí me tocó el alma porque dijiste, la música que sonaba en la casa, como me tocaba el alma, era buena música. Ese es el mensaje maravilloso para esta generación. Si te toca el alma, es buena música. Me encanta tu definición y yo creo que es la mejor manera de describirlo, ¿verdad? Y Gustavo es contemporáneo con mi señor abuelo. Mi abuelo nació en 1923, igual que tu padre, pero en esas tertulias siempre aparecían nombres de cantantes. Germán Vergara, Manny Bolaño, Marta Estela Paredes, cuando la gente de más edad conversaba y le decían a uno, escucha. Y uno se quedaba así y iba aprendiendo de esas historias de un Panamá que no nos tocó vivir ni a ti ni a mí, porque no nos tocó vivir esa época. Y de la nada surge el nombre de este señor, Gustavo Hernández, y cuando van pasando los años, pues cuando ya uno tiene ese interés en conocer la historia de nuestra música, pues uno va preguntando a otras personas, ¿quién fue el tal Gustavo Hernández? Aún se encuentra entre nosotros. Y resulta ser que César Dion Núñez, que ya tampoco se encuentra con nosotros, me decía que a él le encantaba cómo tu padre interpretaba Nostalgia de Carlos Geleta Almaraz. Nostalgia llevo dentro del alma cuando me separo de ti. Me haces falta, mucha falta de verte, de querer.
yo creo que por ahí se fueron despertando las cosas y cuando yo comencé a hacer radio a inicio de la década del año 2000 aproximadamente, y descubrí que era poca la información que existía sobre artistas panameños, comencé a interesarme sobre esa parte de la historia y fueron apareciendo algunas joyas discográficas de tu papá que grabó en la década de los años 50, porque tu papá fue parte de ese staff artístico que tuvo el sello Brecha junto con su hermano Freddy, las Grabaciones Eléctricas Chacón, que era un sello discográfico comandado por Salustiano Chacón, pero que tenía como director artístico a Avelino Muñoz, a quien tu papá siempre consideró como un papá. Ah, claro, ahora fíjate que se me paran los poros de las piernas, el alma, porque mencionaste a Avelino Muñoz y yo sé que él tenía una banda, pero yo nunca entendía cuál era, hombre, que recuerdo que él lo mencionaba, pero nunca entendía cuál era la relación, pero ya me estás diciendo, entonces se llamaba Grabación Eléctrico Chacón. Grabaciones Eléctricas Chacón, el sello Brecha, y Wow. era un sello de propiedad de Salustiano Chacón, un gran locutor panameño, pero el director artístico, director musical, fue Avelino Muñoz. Oh, En ya la década comprendo. de los años 40, tu papá, de alguna u otra manera, Avelino Muñoz le dio ese gran empujón para que Gustavo tuviese participaciones en estos programas que se hacían en la radio en aquella época. Ok. Pero es importante señalarte, Cristina, que en la década de los años 40, tu tío Freddy y tu papá, junto a Demóstenes Hassan, formaron un trío de las tres voces. Ok. Y Demóstenes Hassan es compositor familiar del Chino Hassan, del cual tu papá graba en la década de los 50 temas como Esperanza Negra y Tu Destino, acompañado de la orquesta del maestro Avelino Muñoz. Y en esa época, pues, de los años 40, se van afincando estas voces, Gustavo y Freddy, para posteriormente organizar un dueto, probablemente el mejor dueto masculino que registra la música en nuestro país, que es Los Taboga. Y este nombre se lo da un periodista colombiano, Hernando Franco Bosa. Wow, pero es que no puedo creer toda la historia que estás contando. Echa un poquito para atrás. Número uno, no sabía del trío. A lo mejor alguno de mis hermanas o no sé si la esposa sabía del trío. El trío entonces era con Demóstenes Hassan, pero en los 40 o en los 50. En los años 40. En los 40. Entonces ya después es cuando es Los Tabogas, pero es un colombiano el que les da ese título. ¿Y sabes Hernando por qué? Franco Bosa es el que le da el nombre de Los Tabogas. Bueno, yo sí recuerdo que mi papá decía, los tabogans no van a Taboga. Eso lo decía porque de alguna manera nunca fueron y yo creo que era como su lema, como diciendo, bueno, los tabogans no van a Taboga, porque mi papá tenía ese humor así a veces medio sarcástico, ¿no? Así Sí. que bueno, lo tiene todavía definitivamente. El Chino Hassan era compositor, pero el chino surge en la escena musical a principios de la década de los años 50 junto a Carlos Veleta Almarán. Ajá. Volviendo atrás la historia, el trío tuvo presentaciones en la radio en esa época, en los años 40, y una vez se desintegra el trío, entonces Gustavo y Freddy forman lo que es el dueto Los Tabogas, Okay. que viajan en 1948 a Colombia a hacer presentación. Y los agarra en el año 48 el Bogotazo, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Wow, qué historia, qué increíble todo lo que sabes. Ok, me parece que en algún momento oí un poquito de esa historia, pero no me recuerdo, donde yo creo que mi papá decía algo de que iban caminando y de repente oyeron unas bombas o algo, pero ¿qué sabes tú de eso en 1900? Él me da testimonio de su experiencia en el Bogotazo y de las dificultades que tuvieron que atravesar, porque como fue saqueada la ciudad, pues ellos pasaron las penurias correspondientes durante ese proceso en Colombia. Pero quiero que sepas que él también hizo campaña artística en Venezuela. Eso sí sabía, pero sin detalles. Entonces, Venezuela viene después de Colombia. Venezuela viene después de Colombia. Lo que no sé es si Freddy en algún momento tuvo con él en Venezuela. Pero hay recortes
De la presencia de tu papá en Venezuela, me compartieron uno o dos recortes con la orquesta de Luis Alfonso Larraín, y tu papá me mencionó una grabación que él hizo con esta agrupación que lamentablemente no ha sido encontrada por coleccionistas amigos míos en Venezuela. Que sé quién es el compositor Arturo Chino Hassan cantando Es Natural. Al parecer, ese disco probablemente tu papá lo grabó a dueto con su hermano Freddy. Pero Mario, te voy a decir una cosa. Si tú no la has encontrado, ¿quién la podría encontrar? Bueno, Cristina, quiero que sepas que esto es un rompecabezas muy difícil de estructurar porque lamentablemente hay mucha música panameña que no se ha preservado, pero si han aparecido algunas cosas de tu papá, puede ser que aparezcan las otras. Yo no pongo... O sea, si yo digo, bueno, ahora yo me quiero dedicar a encontrar todo lo de mi papá, ¿por dónde empiezo a buscar? Es que ahí sí hay un gran problema. Te explico cuál es el gran problema. Lo que sucede es que tu papá grabó en un formato que son los discos de 78 revoluciones por minuto, que es un formato muy delicado porque los discos son frágiles, se pueden partir, no se hicieron grandes tirajes, y quien pueda tener alguna de estas grabaciones pues son coleccionistas, tienen que ser personas de más de 70 años de edad probablemente, y cada día es más difícil recuperar ese material. Lo que voy a hacer, y lo voy a hacer, porque para eso están los medios sociales, voy a poner un anuncio que diga, si tienes un papá o tienes un abuelo que colecciona discos 78 RPM, por favor contáctame. No se pierde nada. Hacer una no se pierde absolutamente nada. ¿verdad? Porque yo creo que esa es una historia a recuperar. Y quisiera mencionarte pues algunos títulos de grabaciones de tu papá. Y esto es importante porque las grabaciones de la década de los años 50, las primeras grabaciones son con Avelino Muñoz. En esta noche callada, que mi tormento ahoga, quiero cantarte Taboga, viendo tu luna plateada. Taboga, tierra de las flores, tú eres mi inspiración. Un poquito ahí para quedarnos con las ganas. Bueno, eso fue grabado en el Teatro Nacional. Esta. Correctamente, ese con la orquesta de Clarence Martin. Maravilla, muchas gracias. Vamos a decir que ella es la responsable de que tú y yo estemos conversando ahora, y gracias al poeta César John Núñez, que en paz descanse. Yo le decía Chinito Disneylandia, casualmente mi hermana Michelle se sabe de memoria una poesía de la palma de la mano, pero obviamente no me la sé. ¿Qué es lo que más valoras del arte de mi papá? ¿Qué es lo que más te toca el corazón? Mira, quiero hacer esta reflexión porque esto es muy importante decirlo. Este es un país que históricamente ha sido de grandes voces. Y tu papá y tu tío Freddy pertenecen a una generación de voces naturales, porque son gente que de repente pudieron haber tomado un curso de vocalización o alguien le enseñó algo de técnica de cómo impostar la voz o sacar la voz, pero no era gente formada en conservatorio y era gente que era sumamente afinada. Y Gustavo siempre fue un hombre sumamente afinado. Y otro detalle que hay que destacar de tu papá es la personalidad. Era un hombre elegante, bien plantado, y era un hombre guapo. Los dos eran guapísimos. Es un hombre bien plantado y que tiene presencia escénica y tiene la voz para poder hacerlo. Gustavo solía ser la primera voz, era la voz de crooner, Freddy era la voz del barítono, la voz dramática en términos de canto, y Freddy también era uno de los consentidos del maestro Avelino Muñoz. Crooner, ¿qué es eso?
Mira, un Acuérdate. crooner es un cantante que no necesariamente tiene el registro lírico de tenor, que tiene la potencia de tenor. Es una voz ligera, suave, pero dulce y que sabe interpretar. Podría decirse, para poder hacer alguna similitud, para que quede claro, un cantante que tiene voz de tenor no necesariamente necesita un micrófono para cantar. El crooner es una voz más suave, es una voz más dulce que utiliza el micrófono y saca la voz. No tiene esa necesidad de llenar todo un espacio porque lo que hace es dulzón y muy bien hecho. Es como corte estilo Frank Sinatra. Entonces tu papá está dentro de esa línea. Igual que el que está en la fotografía que te envié, que es Germán Vergara. Son voces de crooner, no son voces potentes, pero son voces que cantan y cantan muy bien. Sí, Entonces, románticas, dulzonas, agradables, que no hay fuerza. agradable, es correcto. Ya. En ese es la línea que se destaca el crooner. Ujú. Y tu papá fue uno de esos grandes crooners. Es que ese término, ahora mismo se usa ese término entre los cantantes y este. Ya no se suele estilar, Mm, ya no se suele estilar, pero te pongo un ejemplo. Una voz como Luis Miguel no es una voz de gran potencia. Podría decirse que Luis Miguel tiene cualidades que lo podrían hacer pasar como una voz así, del estilo crooner, pero fue un estilo. okay, Eran acompañados de grandes orquestas, okay. el micrófono adelante, susurraban al micrófono, Mm. impostaban la voz, eran esos tipos de intérpretes. Era como la época, más suave, más dulce, más lenta, sin apuros. Era el estilo de la época. Y un detalle importante para los cantantes de esos tiempos, la elegancia al vestir, que tenía que estar correspondido también con los músicos que lo acompañaban. Es decir, era una época esplendorosa Qué y bonito, ese glamour tenía que verse reflejado con la orquesta y con los músicos. bonito, qué bonito. Mario, Que yo creo que tú sabes, ¿no? Que tu papá siempre le encantó cantar tango. sí, bueno, la verdad que no lo sabía. Yo sé que todavía canta, o sea, hay unos días que amanece así sin parar de cantar, todo muy risueño, y entonces a veces cuando pues lo visitamos yo también le pongo grabaciones y canta, es impresionante cómo se acuerdan las letras. Lo de los tangos, la verdad que no lo recuerdo, sé que lo he oído cantar, pero no sabía que tenía un gran repertorio de Le tango. encantó el tango. De hecho, cantaba tango aquí en la década de los años 40. Ok, dime algunos nombres de tangos que cantaba para recordar. Uno, por ejemplo, ¿Cuál? uno busca lleno de esperanzas el camino que en sus sueños prometieron la nostalgia. Sabe que la lucha es cruel, es mucha. Por ejemplo, Sí, claro que sí. ¿Y tienes grabación de uno? con tu papá no. Ah, wow, ok, No ok. tengo nada de grabación. A ver, él cantó un tango. A ver, realmente él lo cantó de forma de tango, una mentira. Yo quiero mi vida leer la verdad en tus ojos claros, de claro mirar, saber si tú sientes en el corazón la misma ternura que engendra mi amor. Quiero saber, quiero sentir si tú me quieres, aunque al hablar me des el sí y una mentira. Yo quiero ver en tus ojos la mirada que ilumine las puertas de tu corazón. Quiero saber, Y esa grabación, al parecer, estaban en una reunión
y salió de momento y se grabó. Es la interpretación de tu papá que yo recuerdo que es de forma de tango. Ok, sí, esta me acuerdo muchísimo. Esta es una de mis preferidas, pero yo no me sabía los nombres, porque hay unas que son demasiado tristes, demasiado dramáticas, pero esta es más dulce, ¿no? Esta de Cielo Azul que nos mandaste, está la Sí. otra de, no sé si, Taboga. Taboga, ajá, pero creo que hay una de, Arrepentido, me parece que arrepentido, sí, exacto. Wow, qué dolores, ¿no? Pero bueno, arte pura, ¿no? Arte pura, como dices tú, lo que se siente en el alma es lo real. ¿Cuál es tu preferida interpretación de mi padre? Así, sin pensar mucho, lo que tú dices, wow, qué delicia escuchar esto. Mira, a mí me gusta Arrepentido. Oh, Sobre wow. el arreglo y el manejo de la voz. El problema con Nostalgia, te explico algo. Ese disco cuando llegó a mi mano, llegó quebrado. Y quiero que sepas que al inicio tiene un hueco. Por eso es que se oye un brinco, porque yo dije, si no se graba así, ese disco se pierde y más nunca se recupera. Y llegó esa forma y partió como no sé cuántas agujas me partió. Y en una de esas, el disco pasó y yo dije, magnífico. Y quedó el registro, pero ese disco tiene un salto porque tiene un hueco. Yo voy a encontrar alguno, vas a ver, voy a hacer mi campaña, le voy a llamar a campaña 78 RPM. Tu papá puede ser que tenga el 45 con los Tabogan, que es el Taboga y el Cielo Azul. A mí me parece que en alguna ocasión él me dijo que él conservaba ese disco y el último que te toqué del de tango, Una Mentira. No sé hasta dónde sería eso correcto, porque Una Mentira yo nunca tuve a mano el disco. Una persona tenía esa grabación en un cassette que estaba a punto de caducar y me dice, quédate con el cassette y a ver qué puedes sacar de allí. Y cuando yo vi, el cassette decía Una Mentira y al lado Gustavo Hernández. Yo, miércoles, vamos a ver qué hacemos. Y se grabó y como salió, salió. Vamos a ir cerrando. Yo quiero esta oportunidad para que tú mandes un mensaje. El cumpleaños es dentro de 2 días. Voy a esperar poder tener este video listo porque le quiero poner algunas fotos. Quiero que te imagines que tienes a mi papá enfrente y que va a escuchar tus palabras, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo quiero que le mandes un mensaje a ese señor, don Gustavo Hernández Ramos, que cumple 98 años ahora, el 10 de septiembre, dentro de 2 días. ¿Qué le quieres decir? Maestro Gustavo Hernández, un honor para mí saludarlo en su cumpleaños número 98. Quiero que sepa que usted ha representado dignamente a este país en lo que usted sabe hacer muy bien porque tuvo ese don, el cantar. Felicidades, maestro, en su cumpleaños. Maravilloso, Mario. Y Muchísimas una pregunta, no conocía el apellido materno, Ramos, de los Ramos de Taboga. Hoy no creo que, no, porque si no él hubiera ido a Taboga. Definitivamente la respuesta es no. Soy muy ignorante de la línea de los Ramos. Te la debo, pero te lo voy a averiguar. Te lo digo porque mi bisabuela era apellido Ramos. Ah, bueno, imagínate, ahora ahí con lo de la genética, quién sabe cómo nos encontramos. A lo mejor tienen algún parentesco y no lo saben. Mira, te quiero agradecer en el alma que nos hayas dado a todos nosotros, familia de don Gustavo, este espacio tan importante en este momento en el mundo y en nuestras vidas, que yo pienso que lo más importante es honrar a los ancestros, agradecer por todo lo que hemos heredado de ellos, ¿no? Que de alguna manera aquí hay un poquito de arte en sus hijas y sus nietos. Entonces, a ti felicitarte por la labor que haces de rescatar lo verdadero, lo que no se puede tocar, pero lo que se puede sentir, y que son esas cosas del alma que tú heredaste y tuviste de regalo de tus abuelas. Y por eso soy agradecida por estar aquí contigo. Y créeme lo que apenas tenga todo el video listo, te lo voy a mandar. Así que muchísimas gracias, Mario. Excelente día para ti y para tus hermanas también. Bueno, Saludos. besitos, gracias. Gracias a ti. Quiero vivir y soñar
la boga mía, quiero vivir y soñar. Cantando siempre esta boga en ritmo de cha cha cha.